Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de Pensando Educación a través de Facebook Live. Mi nombre es Catalina Salcedo, coordinadora de investigaciones y publicaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Reciban una calurosa bienvenida al espacio Pensando Educación, un espacio de seminario permanente en el que los miembros de la comunidad de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y expertos en el sector reflexionan y discuten sobre la importancia de la educación en Colombia. El día de hoy tendremos un conversatorio con invitados especiales, quienes hablarán en torno a las siguientes dos preguntas. ¿Por qué es importante retornar a la presencialidad y cuáles son los retos que esto conlleva? Al final de la sesión tendremos un espacio para responder un par de preguntas del público. En esta sesión de Pensando Educación nos están acompañando Isabel Segovia Ospina. Ella estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos. Hizo su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Estados Unidos. Cuenta con 20 años de experiencia en la gerencia de proyectos educativos en el sector público y privado. Entre el 2008 y 2010, siendo viceministra de Educación de Colombia, diseñó e implementó el primer programa de atención integral a la primera infancia. Actualmente es gerente de los Jardines Infantiles Origami y columnista del Espectador. Nos acompaña también Julio Carvajal Castaño. Él es magíster en Educación de la Universidad de Caldas, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia y licenciado en Educación con especialización en Lingüística y Literatura de la Universidad del Quindío. Sus temas de investigación se vinculan con la inclusión para la disminución de la deserción escolar. Actualmente es el rector de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros de Anserma Nuevo, Valle del Cauca. También nos acompaña Marcela Junguito Camacho. Ella es exalumna del Gimnasio Femenino, literata de la Universidad de los Andes y doctora en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Stanford. Tiene 15 años de experiencia en el sector educativo, incluyendo cargos de docencia, administrativos y directivos. Es una apasionada de la literatura y la cultura y una defensora incansable de la educación de calidad para niñas y mujeres en Colombia y en el mundo. En los 7 años que lleva al frente del Gimnasio Femenino, se ha desempeñado como conferencista, líder de opinión y asesora en temas de género, educación y liderazgo.
Actualmente es miembro de la Sala Plena de Elegidos del Gimnasio Moderno y columnista ocasional de Portafolio y El Tiempo. También nos acompaña María Adelaida López. Ella es artista plástica y educadora de primera infancia, apasionada por la cultura de la infancia, el arte y la educación como motores del desarrollo social. Fue desde el 2001 hasta el 2008 directora de programas y atelierista de The Joy of Learning, centro educativo infantil inspirado en la filosofía educativa de Reggio Emilia y profesora de cátedra en Florida International University y Carlos Alviso University en Miami. Fue directora pedagógica de AEIOTU. Actualmente es la directora ejecutiva de AEIOTU, rol que desempeña desde el 2017. También nos acompaña Pablo Jaramillo Quintero. Él cuenta con amplia experiencia en educación, emprendimiento social y políticas educativas, políticas públicas. En el sector público ha sido viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media y asesor de entidades como Presidencia de la República, DNP, FONADE y Acción Social. Como emprendedor social, fue cofundador y director de Enseña por Colombia, fundación miembro de la red Teach for All y Volunteers Colombia. Pablo tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, una especialización en Pedagogía y Currículo de la Universidad de los Andes y es economista y magíster en Economía de la Universidad de Múnich, Alemania. Actualmente es el director general de la Alianza Educativa, organización sin ánimo de lucro que administra 11 colegios en concesión en la ciudad de Bogotá. Y tenemos a Eduardo Escayón como moderador. Eduardo es historiador, escritor y educador. Es doctor en Lenguas y Literaturas Romances de Boston College, Estados Unidos. Ha dedicado más de 30 años de su vida a la docencia en los diferentes niveles de educación, preescolar, básica, media y superior. Actualmente se desempeña como el primer decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Es reconocido en Colombia y en América Latina por su compromiso y trabajo para mejorar la calidad de la educación en general y en particular la de los niños y niñas en primera infancia. Actualmente es codirector del Grupo de Investigación Educación para la Primera Infancia. Le doy la palabra a Eduardo Escayón, quien nos hará una introducción y moderará el evento. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por estas presentaciones. No tengo yo que repetir entonces demasiado. Es más bien en mi calidad de moderador de este panel y de decano de la Facultad de Educación, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta conversación que vamos a tener hoy. Agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros a esta audiencia que va a participar y va a escucharnos en este panel de hoy, porque pues este es un tema fundamental. Entonces pues darle una calurosa bienvenida a todo nuestro auditorio, nuestra audiencia, pero en especial agradecerles a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación. Para mí es un gusto y un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes acá, cada uno de ustedes. Fíjense que hemos logrado además pues tratar de en lo más breve y en el más reducido espacio contar con el panorama más amplio y ojalá representativo para contarle al público. Entonces pues fíjense ustedes que tenemos pues desde los colegios, 11 colegios de Bogotá, ahorita pues Pablo nos puede decir el número de familias con el que tienen relación estos 11 colegios. Julio César, que pues obviamente Santa Ana de los Caballeros tiene una sede central, pero tiene la sede Antonio Ricaurte, que es rural. Entonces yo creo que la voz también de el reto que enfrenta la educación rural en el país pues, es muy importante. Gracias, Julio, por estar aquí. María Adelaida, que a ello tú pues trabaja a lo ancho y largo del país apoyando a la educación inicial y a los centros del Instituto de Bienestar Familiar, entonces tiene un conocimiento pues real de quizás un punto neurálgico y a veces el que más dejamos por fuera en todo este debate que estamos teniendo como sociedad y como país, que son los jardines, los voy a llamar así de manera general, los jardines infantiles. Tenemos a Marcela Junguito, que pues es rectora de un colegio privado,
con una particularidad que me gusta, me parece muy importante, y es que es un colegio que pues tiene un clarísimo enfoque de género y de empoderamiento femenino, que entonces pues también es como una voz que nos muestra desde otro ángulo una visión que para mí es muy importante, y es pues esa visión de lo femenino. Y Isabel, que pues como me imagino que la mayoría, si no la totalidad de nuestra audiencia lo sabe, pues está hoy en día en el centro de las conversaciones que la sociedad está teniendo y quiere tener en torno a este tema, la sociedad civil, con los distintos grupos de interés y por supuesto con los responsables de las políticas. Entonces, pues les agradezco enormemente porque creo que vamos a hacer un recorrido muy importante y ojalá enriquezcamos esta conversación que es y sigue siendo crucial para el país, porque si bien el tema está muy candente, la vuelta a la presencialidad y la reapertura va muy despacio. Si me permiten, mis queridos colegas y panelistas, pues yo me siento obligado también a decir cuál es mi postura como personal, pero también como decano de la Facultad de la Educación. Toda mi vida yo he trabajado por el derecho a la educación, y en esta coyuntura me parece que es muy propicio seguir enfatizando unos viejos temas que se vuelven más urgentes en torno a la garantía del derecho a la educación. Y además siempre he sido un fervoroso defensor de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, como lo plantea nuestra Constitución. También entendemos, y sé que mis colegas aquí lo entienden, pero lo entiendo yo también, que los garantes de ese derecho a la educación son los docentes y los docentes estatales. Por eso me parece, y creo que creemos todos, que es fundamental garantizar su bienestar para que ellos puedan garantizar ese derecho a la educación. Y yo creo que eso es lo que nos ha movido a todos en este debate, pero eso ha generado algunas confusiones. Otras personas con algunos intereses ocultan estos propósitos o los tergiversan, algunos con buena intención e ignorancia y otros con alguna otra intención por ahí oculta. Pero pues nuestra intención es que los responsables de las políticas, y ese es nuestro auditorio y al que estamos dirigidos, y creo que todos compartimos esa idea, pues pongan en primera línea a los docentes justo al lado de los trabajadores de la salud. La sociedad considera héroes a los trabajadores de la salud, pero recordemos que al decretarse el confinamiento, los docentes de todos los niveles de la educación, desde la inicial hasta la superior, los oficiales y los privados, asumimos el llamado y transformamos abruptamente los medios por los cuales estamos enseñando para pasar de la noche a la mañana a la virtualidad, ¿no? Y a la enseñanza remota, inventándonos mil maneras para que con los escasos recursos que tenemos y las difíciles circunstancias de las familias, todo el mundo pudiera continuar su educación en esas circunstancias de la pandemia. ¿Qué pasa? Hoy tenemos muchas lecciones aprendidas y contamos con nuevas evidencias que nos permiten revisar las políticas y las comprensiones iniciales sobre el confinamiento y los colegios. También contamos con el saber pedagógico que nos advierte sobre los riesgos que estamos corriendo en relación al desarrollo y al aprendizaje de los niños y las niñas y los jóvenes en nuestro país. Por eso hemos convocado este evento de hoy para compartir distintas perspectivas en torno a un tema que nos une y nos debe unir como sociedad. Y es un tema común. Acá es donde pues, yo creo que nos encontramos todas las personas, y es garantizar las condiciones de bienestar que permitan garantizar la educación a la que tienen derecho los niños, las niñas y los jóvenes de este país. Si no hay un tema como ese que nos una como sociedad en vez de polarizarnos, pues entonces estamos en una situación histórica muy difícil. Quiero solo terminar mi introducción antes de pasar a hacer la pregunta con una frase que hace muchos años me ha guiado a mí, que es de un juez, el juez Robert Jackson, que fue el que estuvo a su cargo montar los juicios de Nuremberg, quizás el primer experimento histórico de justicia transicional en la historia de la humanidad. La frase para mí ha sido una guía en ciudadanía y en participación ciudadana, y es que dice, no es función del gobierno evitar que el ciudadano cometa un error, es función del ciudadano impedir que el gobierno cometa un error. Y yo creo que ese es el espíritu de muchas de las cosas que nos están convocando y nos invitan a que como sociedad civil hayamos querido
pues participar en esta conversación, en este debate, y pues por eso contamos con las invitadas y los invitados que tenemos hoy. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una ronda por la primera pregunta, vamos a hacer una ronda por la segunda pregunta y vamos a tratar de hacer algunas conclusiones y o recomendaciones a esos responsables de la política, que son, pienso yo, y si estoy equivocado, ustedes me pueden refutar, pero que son quizás la audiencia a la que queremos llegar como sociedad y como representantes del sector educativo y agentes de ese sector educativo. Entonces, pues la primera pregunta, y yo creo que por favor es igual para todas las personas, siéntanse en libertad si piensan que van a decir lo que alguien ya dijo, díganlo en sus propias palabras y reitérenlo para que podamos tener la mayor riqueza de argumentos y de ideas posibles. Voy a empezar por Marcela, entonces, porque pues, pues trataré de hacer alguna conclusión. Tenemos 5 minutos, si nos tomamos los 5 minutos y somos 5, pues vamos a tener casi media hora con las transiciones por la primera pregunta y la segunda, y eso nos dará tiempo para una conversación final y de pronto responder un par de preguntas, como nos dijo Catalina. Entonces, pues, Marcela, la idea obviamente es que nos respondan desde su contexto, pero con toda la información y todo lo demás que ustedes sepan y sientan que es importante y pertinente para esta respuesta. Pero pues obviamente la primera pregunta es ¿por qué es importante retornar a la presencialidad? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Para mí es un gusto realmente participar en esta conversación y me siento muy honrada de que me hayas incluido en este panel. Frente a la pregunta de por qué es importante que haya presencialidad, yo quisiera quizá empezar por decir que no se nos puede olvidar que el cierre de los colegios es un fenómeno mundial y que ha tenido consecuencias a nivel global muy alarmantes. La primera de ellas, pues que ustedes por supuesto conocen muy bien, es que las inequidades ya existentes se han disparado de una manera significativa, afectando, como siempre, principalmente a las poblaciones más vulnerables. Tú decías muy generosamente en la introducción que el Gimnasio Femenino es un colegio con una clara perspectiva de género y yo no puedo dejar de pensar en esas inequidades que está generando el cierre de los colegios a nivel mundial y en un momento me referiré propiamente al contexto de los colegios privados. Pero no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, de acuerdo con la UNICEF, mientras 3/4 de los estudiantes de colegios privados tienen acceso a un modelo de educación virtual, el que sea, más o menos el 50% de los estudiantes de los colegios públicos a nivel mundial tiene acceso a este mismo tipo de educación, dejando, digamos, el 50% de la población de estudiantes de colegios públicos a nivel mundial prácticamente sin educación. Por supuesto, desde una perspectiva de género, no puedo dejar de pensar en el impacto que ha tenido el cierre de los colegios en las mujeres. Vemos todo el tiempo el incremento en la tasa de desempleo de mujeres, especialmente las mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos. Vemos fenómenos tan alarmantes como un aumento en el abuso sexual de niños, porque lamentablemente la casa no es necesariamente el espacio más seguro. Sabemos que es el lugar donde ocurre la mayor parte de abusos a menores. Un incremento en embarazos adolescentes, una vez más, pues esa mirada sobre las niñas, las adolescentes y las mujeres en general. Bueno, un sinfín de consecuencias muy negativas a nivel mundial que yo creo que no podemos dejar de tener en cuenta, que es que esto no nos está pasando solamente a nosotros, sino está pasando en todo el mundo y está teniendo unas consecuencias devastadoras. Por supuesto, hemos visto problemas de salud mental en los estudiantes y me referiré a eso en un momento, problemas en el desarrollo de habilidades sociales, habilidades emocionales en los estudiantes, en los niños, niñas y adolescentes en el mundo. No puedo dejar de mencionar tampoco que los niños con discapacidad a nivel mundial están sufriendo mucho también por culpa del cierre de los colegios, están de alguna manera doblemente excluidos de los procesos de aprendizaje. Y bueno, y también fenómenos como un mayor reclutamiento de menores de edad en grupos armados a nivel mundial. Es decir, el cierre de los colegios a nivel mundial está afectando a los niños, a las niñas y a los adolescentes de una manera absolutamente alarmante. Ahora, esto ya
visto desde el contexto mío, digamos, que es el contexto de la educación privada, por supuesto, mucho de esto pues nos hace eco a nosotros, los temas de salud mental que pues los hemos visto, los hemos oído frecuentemente, pero es que los vemos de primera mano, vemos niños y adolescentes sufriendo realmente manifestaciones pues, de angustia, de ansiedad, el sentimiento permanente de soledad y en general pues la falta de interacción cara a cara con sus pares y con sus profesores, pero principalmente con sus pares les está afectando emocionalmente de una manera muy severa. También sabemos, me imagino que nos hablarán de eso en un momento, pero sabemos que los más pequeños necesitan, requieren de interacciones directas para todo su proceso de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo, de absolutamente todas las dimensiones pues de lo que implica la experiencia escolar. Conocemos también, pues hemos hecho un esfuerzo, yo creo, sobrehumano en los colegios por mantener viva la actividad física de nuestros estudiantes y lo quise traer acá porque creo que es una de las grandes necesidades del retorno escolar y es poder tener esa actividad física al aire libre. Yo veo los esfuerzos de los profesores en que sus estudiantes se mantengan físicamente activos y que tengan un estilo de vida saludable, pero eso tiene unas limitaciones en el contexto de la casa y no se compara jamás la actividad física al aire libre, la actividad física en los espacios abiertos escolares y en interacción permanente con los pares. Otro aspecto que de hecho te he oído a ti mencionar muchas veces, Eduardo, y yo estoy totalmente de acuerdo, es la necesidad de los jóvenes de recuperar un espacio propio y de los niños, porque compartir el espacio con los padres de familia permanentemente, así como para los papás es problemático, para los niños y especialmente para los adolescentes tampoco es sano. Ellos necesitan un espacio personal, un espacio propio y un espacio de interacción social con pares en donde están ausentes los adultos. Eso forma parte de su proceso de aprendizaje, su proceso de crecimiento, su desarrollo, el encuentro de su identidad, etcétera, etcétera. Y por último, quiero mencionar que pues yo soy consciente de que la educación virtual nos ha dado herramientas muy útiles y finalmente, digamos que se logra aprender en un entorno virtual y pues lo he visto. Sin embargo, dentro de una comprensión mucho más amplia de lo que significa un proceso de aprendizaje, hoy en día sabemos que la construcción del aprendizaje es algo que se da colectivamente, que se da en interacción con otros permanente y los medios virtuales pues permiten eso hasta cierto punto, pero pues hay unas limitaciones obviamente y esa construcción colectiva del aprendizaje pues no se puede dar de una manera óptima, se puede dar hasta cierto punto, pero no de una manera óptima. Y finalmente pues esa construcción del aprendizaje también se da en contacto directo con el entorno, por ejemplo con el entorno natural. Nosotros en el femenino somos unos fanáticos del entorno natural, nos parece muy importante que las niñas crezcan en contacto con la naturaleza y privar a los niños de ese contacto con la naturaleza si está al alcance de ellos, pues me parece innecesario y me parece cruel. Si ellos pueden tener acceso a esos recursos naturales o a los espacios libres en general. Yo creo que esas serían mis principales razones de por qué es importante retornar. Muchas gracias, Marcela. Maravilloso. 6 minutos. Perfecto. Muy agradecido, te lo agradecemos todos y el público en general. Creo que tenemos ya Bueno, casi... se lo agradezco particularmente yo porque me van a quedar solamente como 3 al final. La señora, yo me voy a encargar de que... y tenemos un público que ya casi creo que son más de casi 200 personas, me estaban comentando aquí. Muy importante, pues dentro de las brechas, no solamente no perder de vista las brechas de género, importantísimo la actividad física, que es algo que pues la comunidad científica, pediátrica y psiquiátrica ha enfatizado enormemente y que es un aspecto que la gente casi no correlaciona con volver a las aulas. Obviamente la virtualidad nos ha ayudado, nos ha apoyado, logra muchas cosas, pero ya también hemos demostrado que no es suficiente y pues
sí, es una idea que hemos conversado y que yo sigo compartiendo. El colegio es un espacio, es parte de la vida privada de los jóvenes y de los niños y ese espacio de vida privada con los pares es parte del desarrollo de la identidad y la construcción de la personalidad. Muchas gracias. Vamos a saltar ahora pues a un tema de todo mi corazón, que es pues otro tema muy, muy por fuera del corazón o del centro de este debate, y es los jardines infantiles y la población más pequeña, que paradójicamente es la que más requiere de las interacciones y de los estímulos del contexto. Y pues entonces le vamos a dar la palabra a María Adelaida para que nos hable no solo pues, de esta experiencia, pero de esta experiencia y de cómo ve la situación en el panorama nacional. Gracias, Adelaida. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a todos. La verdad que para mí es un honor en este momento y una responsabilidad muy grande ser la voz, como tú bien lo has dicho, Eduardo, de la infancia, de los jardines infantiles. Y además de estar en este conversatorio, pues con estos colegas que admiro tanto. Primero que todo, Eduardo, quiero darle las gracias también a los niños, a las niñas. Quiero reconocerles su capacidad resiliente, todo lo que ellos han vivido durante ya casi un año. Es que de verdad que esto es increíble. Ya vamos a cumplir un año con los centros cerrados para la atención presencial. Quiero también darle las gracias a todos los maestros, a las maestras, a todos los educadores que han estado enfrentando muchísimos retos durante todo este tiempo tan crítico, muy cercanos a las familias, aprendiendo cómo usar recursos tecnológicos, digitales, acercándose a entender también los adultos que están con los niños, cómo es que los conocen, que los están acompañando durante este día a día. De verdad que es un momento en donde primero quiero agradecerles y reconocerles todo el trabajo, la entrega, la pasión con la que se ha hecho todo esto y también los aprendizajes que deja. La primera infancia es una etapa en la que no solamente se están haciendo conexiones neuronales, sino que estamos desarrollando toda la capacidad cognitiva, las aptitudes intelectuales, emocionales. Tú bien lo decías, Eduardo, estamos construyendo carácter. Y para que esto suceda, nosotros necesitamos pues una alimentación adecuada, necesitamos amor, mucho amor, necesitamos también entornos físicos que sean estimulantes, que propongan oportunidades de aprendizaje y necesitamos maestros claros en su intencionalidad pedagógica, que conocen el ciclo de aprendizaje, de desarrollo de los niños. Yo pienso, como bien lo decías tú ahora, Marcela, las brechas se están ampliando muchísimo más y es acá, en la primera infancia, cuando nosotros le estamos apostando precisamente a que esas brechas cada vez se vayan cerrando, en la medida que si tenemos una educación de calidad, si tenemos estos entornos que están ofreciendo procesos reales, experiencias significativas de aprendizaje, pues vamos a tener menos deserción escolar, vamos a tener menos embarazo adolescente, vamos a tener menos relaciones violentas. Aquí en estas edades es cuando los niños pues se enfrentan a conflictos, saben cómo negociarlos, ellos están entendiendo cómo es su relación consigo mismos, cómo es su relación con el otro, cómo es su relación con el contexto que los rodea. Yo pienso que hoy más que nunca estamos listos, de verdad, estamos muy listos porque estos meses que han venido atrás, pues han afianzado en general la relación que se tiene con las familias. Nosotros, creo, los educadores de primera infancia, dado que estuvimos súper conectados por el teléfono, por diferentes medios,
pudimos entender un poco más cómo es que funcionan estos entornos del hogar y construimos confianza, creo que hoy más que nunca. Entonces, nosotros necesitamos de verdad ser muy conscientes que es la educación presencial, es lo que pasa no solamente en el aula, porque muchas veces pensamos que el niño está aprendiendo es cuando está desarrollando habilidades, no sé, psicomotoras o de motricidad fina. Pero fíjense, cuando los niños están llegando al centro educativo, hay una espera, hay unas ganas de encontrarse con sus otros amigos, hay mensajes que dar, hay secretos que contar, hay muchos momentos en la cotidianidad que son también los que en el centro educativo aportan al niño en ese aprendizaje. Tiene que superar retos que son difíciles para él, tiene que enfrentarse a decisiones que para nosotros los adultos a veces son bastante simples, pero que para un niño, como por ejemplo, ¿cómo me voy a subir a este rodadero en este momento si me da tantos nervios? Lo puedo lograr. Y ahí hay una comunicación con otros niños que van ayudando entonces a que, como tú también lo decías, Marcela, con otros es que se va construyendo precisamente ese aprendizaje y se va tolerando la frustración, se van entendiendo las relaciones humanas cómo dan y sobre todo se van construyendo muchísimos valores. Miren, también sabemos ya por la evidencia científica que nos dice que el índice de contagio en la primera infancia está muy, muy bajo, que la escuela es un espacio seguro, o sea, el jardín infantil es un espacio seguro para los niños en la medida que también aprendemos el uso del tapabocas como es, se entienden los protocolos, por qué, para qué, se co-construyen muchas de estas normas que tenemos ahora con los niños para que ellos las vayan interiorizando y las vayan entendiendo muchísimo más. Entonces, no solamente estamos dándole a los niños todas las oportunidades para su desarrollo cognitivo, creativo, comunicativo, socioemocional, sino que es que estamos aceptando pues este momento en el que vivimos, entendiendo esta incertidumbre que genera y con ellos aprendiendo cómo manejarla. Con ellos también entonces y con las familias aprendiendo cómo manejar cada uno de estos días que se presentan. Entonces, construimos también situaciones de autocuidado, llegamos a acuerdos, necesitamos sobre todo que esto no se dé en unos grupos de aprendizaje que son desde solo el hogar, sino que se den es con otros grupos de aprendizaje, como con los otros amigos. Tú, Marcela, mencionabas ahora, es importante el espacio físico. Miren, hay que jugar, hay que moverse, hay que respirar, hay que oler, hay que abrir los sentidos a otros entornos, a otro tipo de materiales, de recursos, ¿sí? Que están detonando en los niños esos procesos de aprendizaje. Y pienso que sobre todo es ahí en el centro cuando nosotros vamos a poder invitar a las familias a que participen activamente en estos procesos de aprendizaje para que estemos todos tranquilos y confiados de que sí podemos hacerlo. Muchas Gracias, gracias. Eduardo. Gracias, Adelaida. Muy importante este tema. Por supuesto, volver a los centros de desarrollo, volver a los jardines infantiles es poner otras cosas a disposición y otras oportunidades para el desarrollo, no solo cognitivo, sino social y físico de esos niños y esas niñas.
me parece que has puesto un punto muy importante y es que incluso regresar hoy en día a las aulas, a cumplir con los protocolos, a respetar las normas, a cuidarnos los unos a los otros aplicando los protocolos, es un aprendizaje importantísimo en ciudadanía, es un aprendizaje importantísimo en convivencia, en trabajo en equipo. Y lo otro que mencionaste, que también ha señalado la comunidad científica, que es muy importante proporcionarle a los niños y las niñas, son experiencias en las que puedan desarrollar su tolerancia a la frustración. Esto también es importantísimo para la salud mental y la salud emocional y es una herramienta para la vida. Pero me parece muy bueno este ejercicio de que además es un aprendizaje de responsabilidad social y ciudadano, aprender a ir a la escuela respetando los protocolos y sabiendo que estamos protegiendo a los niños, sus familias y a los docentes y sus familias. Excelente punto. Julio, ya hemos visto, estamos hablando de las brechas. Hemos visto una brecha muy importante y es que la brecha de género, las mujeres están saliendo más perjudicadas. Hemos visto una brecha, es que tenemos casi que descuidada y abandonada a pesar de enormes esfuerzos que se están haciendo. Hay una mejor comunicación con los padres de familia, pero nos falta atender a los niños. Y por supuesto, hay una brecha muy grande y una deuda histórica que tenemos con la educación y la educación rural. Voy a hacerte ese énfasis, pero obviamente pues tú tienes mucho para decirnos como pues, el sector oficial y la educación rural, pero ¿por qué es importante también desde tu punto de vista volver a la presencialidad con todos los protocolos, cuidados y las protecciones que necesitamos tener para poder volver a la presencialidad, por supuesto? Bueno, primero agradecerte, Eduardo, y a todos los compañeros. Qué rico estar acá, es una oportunidad maravillosa de compartir con ustedes y me imaginaba este encuentro de manera presencial. Yo digo, Dios mío bendito, ¿por qué tenemos que hacerlo todo a través de estos aparatos? Qué rico estar con ustedes, porque además los admiro muchísimo y me siento muy honrado, mucho, mucho que me hayan invitado a este conversatorio y genial que se mire también, que no se mire solo Bogotá, que no se mire solo las ciudades, sino que se piense también qué está pasando eh, con este tema de la educación en casa, por allá, en estos pueblitos, en estas veredas, en estos lugares. ¿Qué está pasando? Están pasando cosas muy duras. Están pasando que las mamás tuvieron que dejar el empleo, por lo menos Ansermanuevo, que es el municipio donde yo trabajo al norte del valle, es un municipio que ha estado siempre en último, penúltimo, antepenúltimo lugar en las necesidades básicas insatisfechas en el valle. Una pobreza impresionante. Tenemos una herencia de narcotráfico impresionante en esta región que no ha dejado sino pobreza y violencia, ¿cierto? Y entonces, pues, mamás, muchísimas cabezas de hogar, trabajan en Cartago o en Pereira, que son ciudades que están relativamente cerca de Ansermanuevo, trabajan como empleadas domésticas. Y muchos me decían, rector, tuve que dejar mi trabajo. Tuve que dejar mi trabajo porque en la casa donde trabajo, soy interna, por lo menos las que están en Pereira más retiraditas, y no me permiten llevar a mi niño. ¿Y quién cuida a mi niño? ¿Sí? Además, ¿quién le ayudaba a recibir las clases? Cosas como esas que uno dice, Dios, si en las ciudades se siente fuerte, en estos lugares se siente más. Y uno que está tan cerca de esta pobreza, uno dice, por Dios, esto nos está haciendo un daño tremendo. También cuando esta misma pobreza hace que la gente no tiene los recursos para tener una educación virtual, porque nosotros no podemos hablar de educación virtual. Para nosotros eso es un imaginario, nada más. Y podemos hablar solo como de educación a distancia o educación sí, retirada, no sé, es cierto. Pero no, la educación remota, mejor le diría yo, no virtual, porque ustedes hablaban de que el 50% de los niños no tienen acceso allá en Bogotá, en Cali, en Medellín. Entre nosotros hicimos una encuesta y apenas el 16% de nuestros estudiantes tenían un computador. El 16%. Y eso que unos computadores viejitos. A veces los profesores hacíamos una recolecta de pedazos de computador de todos y le armábamos a un buen estudiante que quería estudiar y que no tenía cómo.
Son cosas muy complejas. Y entonces esa virtualidad se convirtió para muchos en recibir una guía escrita, impresa que mandábamos del colegio o se las dejábamos en una fotocopiadora para que el papá la reclamara allí. Y el encuentro con el maestro ni siquiera, los encuentros sincrónicos fueron, no, prácticamente no hubo, ¿sí? En algunos casos hubo, pero en la mayoría no. Entonces, el niño prácticamente no estaba estudiando, estaba recibiendo unos cuestionarios para resolver y mandarlos. A lo último ya empezaron, había una situación bien grande. Hablo de computadores, pero ¿cómo le parece que yo tengo familias en mi colegio que no tienen sino un teléfono para toda la familia, un teléfono celular? Resulta que el papá o la mamá se va a trabajar y el niño no puede hacer las tareas en todo el día hasta que el papá llegue con el celular, ¿sí? Y eso que le hacen unas pequeñas recargas de 2.000 pesos para poder mandar la tarea, ¿sí? Y si el papá llegó bravo, ese día no hubo tarea para mandar, ¿sí? No se pudo mandar la tarea. Si se dañó la señal, si se le acabó el saldo de datos que tenía en el teléfono. Y entonces me decían, rector, nosotros realmente los niños no están estudiando. Podemos mandar unas tareitas de vez en cuando. Y entonces los profesores, para poder que recibieran algo, les mandaban unos cuestionarios para 15 días. Por Dios. Los más juiciosos lo hacían en 2 días y el resto no hacían nada. Y los otros a veces ni los hacían. Entonces, hay unas brechas impresionantes, muy grandes, por la misma situación económica y social en que viven las familias, ¿cierto? Pero además de eso, es la pérdida de los aprendizajes. A mí me da mucha tristeza que las familias más pobres, las familias rurales, las familias de estos pequeños municipios, cada día están más lejos. La brecha las brechas sociales se abrieron, pero de una manera impresionante, se creó un abismo. Uno dice, ¿cuándo lo vamos a lograr superar? ¿Cuándo va a haber un puente que nos una otra vez con el aprendizaje de estos niños? Y han recibido tan poquito. Ustedes no saben cuántas mamás se acercaron a decirme, rector, ¿me permite matricular de nuevo a mi hijo en primero? Y le digo, ¿por qué me dice eso? Dice, porque no aprendió nada. A mí en eso sentía yo como que, Dios mío, no me merezco este sueldo que me estoy ganando. No me lo merezco porque no estamos haciendo nada por estas familias, por estos niños. Entonces hay que recuperar esos aprendizajes perdidos por los niños. Y entre más nos demoremos para volver, más hay que recuperar, más aprendizajes perdidos hay. Y otra parte por la que volver, y en esto, siendo pues un educador del sector oficial, siendo sindicalista, como soy, es que tenemos que romper los miedos. Hay unos miedos impresionantes que yo no sé en qué momento los dejamos ingresar en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras escuelas. Y entonces los maestros dicen, pero me voy a contagiar. Hoy nada menos tenía una conversación con unos maestros que estoy tratando de tener todo listo, los protocolos, para que por fin vuelvan, porque no podemos volver y es que esas son las orientaciones del sindicato. A veces esa era la principal razón. Y yo digo, yo soy FECODE, pero en este momento me aparto de esas directrices porque hay que pensar en nuestros niños. Yo le digo a mis maestros, por Dios, nosotros, ¿qué cuentas vamos a dar de nuestro trabajo este año? O el año pasado, por lo menos. Y hay cosas como que hicimos la elección del Consejo de Estudiantes y del Consejo de Padres. La hicimos virtual, virtual, yo ya les digo que exageración. La hicimos a distancia, pero yo sí pedí que hiciéramos la instalación en vivo, en presencial. Y lo hicimos y citamos a los padres y llegaron todos los papás, un montón de gente, porque nosotros tenemos unos consejos muy ampliados para dar mucha participación. Y esos papás felices, rector, ¿cuándo es que volvemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? Y los muchachos y los niños, porque tenemos desde transición hasta 11, y educación de adulta los sábados también, y llegaron con el uniforme
y se sentaron allí juiciosos y con el tapabocas que no se lo quitaban, y a unos loquillos que yo decía, Dios mío, este niño cómo hizo para quedarse en esta reunión con ese tapabocas puesto. Y uno dice, las ganas de volver a encontrarse con los compañeritos, con la maestra, con el maestro, de volver a sentir la escuela. Esos niños se les acabó el tiempo y había que retirarlos porque había que desinfectar y todo eso. Ellos no se querían ir. Ellos, ay, tan lindo que está el colegio. Y de pronto lo único que habían hecho era sembrar una matica más allí. No sé, no habían cambios como muy sorprendentes, pero ellos sí lo veían hermoso. ¿Sí? Yo hubiese querido que esa reunión hubiera sido más larga porque ellos no se querían ir. Y, ay, Víctor, vengamos ya, empecemos ya. ¿Sí? Empecemos ya. Y yo les decía, eso te queremos. Y entonces yo sobre todo he tenido que batallar mucho con el miedo de los docentes, porque los niños ni siquiera tienen tanto miedo, no, los niños tienen menos miedo. Los jóvenes, sí que más. Los jóvenes, además mi municipio tiene unos niveles de contagio muy bajos, muy Claro. bajos. Y entonces uno dice, ¿miedo de qué será? Y uno ve a la gente en la calle que no se cuida casi, entonces a los profesores les da miedo. Yo le digo, no, ellos han vivido tantas cosas que esto no les genera miedo. Han tenido tantas carencias, han visto tanto la muerte de cerca por la violencia, que esto no les genera miedo. Claro. Y ese no generar miedo nos está dando un impulso para que volvamos ya. Yo creo que esas son razones y muchísimas que no alcanzaría a decir aquí por las que tenemos que volver ya a la presencialidad. Gracias, Julio, de corazón y de maestro a maestro. Maravilloso. Nos pones unos puntos importantísimos que vale la pena recordarle a la sociedad y que vale la pena recordarle a los responsables de la política, y es que pues la virtualidad es más una es una realidad inexistente. Ese es el juego de palabras porque es virtual, pero pues la educación remota y a distancia, con los escasos recursos, como dije yo en mi introducción, y con las dificultades que esto nos ha impuesto. Te cuento que mi hijo mayor es docente de básica en Chigorodó, en el Urabá antioqueño, y sus experiencias son exactamente las mismas que tú relatas, dependiendo de unos datos y unos minutos en los teléfonos de un miembro de la familia, y ese es su trabajo actual. Y pues estaría muy contento, seguramente está en la audiencia, nos está oyendo, de sentir que lo estás representando y que es una voz de esas personas que están trabajando de esa manera. El punto que pones sobre el miedo que nos han instaurado en los corazones es parte como de ya una trayectoria en la que estamos viviendo, y coincido contigo que ese miedo es quizás siempre fruto de un desconocimiento. Es natural tener miedo, es natural sentir miedo, pero también se puede trabajar con ese miedo y debemos trabajarlo, y muchas veces es fruto del desconocimiento. Y creo que enfatizas un punto que hoy en día me está pareciendo muy valioso, Isabel, y pues a todos los demás, pero los niños, la responsabilidad, darles a los niños la responsabilidad social de cumplir con lo que hay que cumplir. Me parece que es un elemento que no hemos resaltado y que tanto María Adelaida como Julio César vuelve y nos los dice, y yo creo que los niños son capaces de asumir la responsabilidad social de hacer esto con el cuidado que toca y con lo que toca. Y el otro punto importantísimo también es que puede haber políticas de retorno diferenciadas. En un municipio apartado donde el contagio es mínimo, ¿por qué no puede haber presencialidad? Es que no todos los colegios ni todos los municipios están en las mismas condiciones. Esto no puede ser a rajatabla. Creo que es un punto muy importante, Julio, y es que ¿por qué no pueden estar en las aulas en ese municipio? Yo tengo un dicho, y es que el 2020 no va a ser recordado como en el mundo, como dijo Marcela, no va a ser recordado como el año de la pandemia, sino el año en que los niños descubrieron que no odiaban el colegio. El año en que descubrimos que amábamos el colegio. Eso es lo que nos va a dejar la pandemia en realidad. Bueno, mi querido Pablo, pues te doy la palabra. Hemos hablado de otros, ahora vamos a hablar de otro reto que es igualmente difícil y complejo, porque está el mito de que hay unas personas que no tienen retos en este momento, pero pues los tienen los colegios privados, los tienen los colegios oficiales, los tienen los colegios sin concesión, y tú trabajas con una población altamente vulnerable en una labor fascinante e importantísima, con un alto número de maestros y unas familias pues que además pues estás trabajando con ellas. Entonces, ¿por qué no nos cuentas también desde esta perspectiva pues porque es importante volver a la presencialidad?
Gracias, Eduardo. Bueno, primero un saludo y agradecimiento. La verdad, muy emocionante estar acá. Primero, Isabel, mi mentora de muchos años del sector. María Adelaida, colega y aliada con la cual hemos trabajado entre Alianza y IoT para mejorar todo lo de primera infancia. Desde los Andes, Eduardo, hoy recibí mi cartón, mi diploma de especialista en currículo y pedagogía, entonces orgullosamente un andino. Ya puedo estar acá en un panel con ustedes como especialista, y a los demás un saludo. Yo voy a tratar de ser breve porque me interesa sobre todo hablar de las posibilidades y compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en Alianza Educativa, porque nosotros ya abrimos los colegios. En octubre y noviembre nosotros hicimos los primeros pilotos de reapertura, y en este momento estamos a punto de abrir 7 colegios habilitados que tenemos el próximo lunes y ojalá en las próximas semanas abrir el resto de los colegios. Primero, pues yo creo que ustedes lo han dicho, lo que ha pasado es una verdadera tragedia educativa. Las pérdidas de aprendizaje son algo que nos demoraremos seguramente muchos años en dimensionar y en entender, y de lo cual nos va a costar mucho trabajo recuperarnos. Nosotros en Alianza tenemos 11 colegios, estrato 1 y 2, más de 11.000 estudiantes, y solo para que se hagan una idea, el año pasado focalizamos más de 500 estudiantes con riesgos psicosociales, violencias, problemas emocionales, conductas asociadas al suicidio, todo lo que ustedes quieran, y eso a través de pantallas. Más de 500 estudiantes con riesgos asociados al confinamiento, 30% de estudiantes sin conectividad, que a Julio César, pues eso seguramente otra vez son dimensiones distintas, pero en nuestro contexto era dramático. Y con todas las estrategias de flexibilización curricular pues nos tocó adaptar toda la forma de gestionar el currículo, acompañar a los estudiantes, pues las pérdidas de aprendizaje son evidentes. En encuestas que hemos hecho absolutamente subjetivas, preguntándole a docentes, a estudiantes, a padres de familia, pues entre todos creemos que por lo menos el 30-40% del aprendizaje de un año regular se ha perdido. Y eso hablando del promedio. Cuando hablamos de la cola de la distribución de los estudiantes más rezagados, primero acordémonos que ya veníamos de una crisis de aprendizaje en Colombia. Nosotros tenemos porcentajes de 30, 40, 60% de estudiantes que en matemáticas, en lenguaje, están en niveles mínimos e insuficientes. Y esos estudiantes más rezagados son los que más han sufrido en la pandemia y los que seguramente se han quedado atrás. Entonces, el efecto contra el que ya veníamos trabajando, peleando de cerrar esas brechas, pues yo creo que hemos echado muchísimos años para atrás, y el efecto nos va a durar muchísimos años. Entonces, la necesidad de abrir los colegios yo creo que es absoluta. No hay nada más importante en este momento para nosotros en el país. Yo diría que además de la vacuna, que abrir los colegios, y sobre todo por pensar y por poner en el centro a nuestros estudiantes, porque lo que hemos hecho es que los hemos dejado de últimos en la fila. Me gusta mucho lo que ustedes estaban diciendo ahora, porque es que aquí hemos asumido que los estudiantes no son capaces, que es que el estudiante no es capaz de ponerse un tapabocas, lo que sea. Yo ahora les voy a contar de eso, pero si algo han demostrado los estudiantes en los pilotos de reapertura, es que son los primeros que pueden responder al reto y, como usted dice, Eduardo, asumir esa responsabilidad social de cambiar las formas de conducta y relacionarse de otra forma. Y yo cierro con algo importante, y es, si algo he aprendido yo en estos años, y sobre todo lo aprendí con usted, Eduardo, en las clases de desarrollo en los Andes, es la importancia de las interacciones, y tú, María Adelaida, lo decías desde la primera infancia, en cómo la arquitectura cerebral y cómo el desarrollo se da a partir de las relaciones con nuestro entorno, y cómo el aprendizaje que tenemos es un aprendizaje social, y ese aprendizaje social es el que nos permite desarrollarnos y el que nos permite, digamos, sacar todo nuestro potencial. Realmente, para mí, parte de la urgencia de la reapertura está en recuperar esos espacios de interacciones sobre los cuales para nosotros en Alianza Educativa está fundamentado y cimentado el aprendizaje. Sí, nos hemos adaptado a la virtualidad, hemos aprendido a usar Zoom, a hacer breakout groups, lo que uno quiera, pero eso nunca va a reemplazar esas interacciones presenciales que al final son las que permiten y potencian no solamente el aprendizaje, sino el desarrollo. Gracias, Pablo. Maravilloso. Recalcas un punto fundamental que puso Julio, y es que, pues, de los aprendizajes perdidos. Es decir, hemos perdido demasiado tiempo. Y yo sí creo que estamos en una situación casi que cercana a la negligencia, porque hemos privado a una generación de años fundamentales para su desarrollo,
y por supuesto por su aprendizaje y su desarrollo, como lo decías. El motor del desarrollo cerebral pues son esas relaciones sociales, básicamente. Isabel, pues ya ves, tenemos un panorama de 360 grados que enriquece lo que tú ya sabes, conoces, pero yo creo que es muy importante reiterar ciertas cosas y que nos cuentes cómo se ve esto en un panorama tan grande como pues hay. Tú tienes la virtud de tener dialogando a muchos sectores de la sociedad y a representantes de distintos sectores y diferentes intereses en torno a por qué es importante regresar a la presencialidad. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oigo a Julio y me empieza a dar dolor en el corazón así de fondo. A Pablo pues le he oído todas las experiencias desde hace ya un buen rato. Quiero aclarar que yo soy una mentora muy joven de Pablo, por si acaso, pero quiero dejar eso bien dicho desde el principio, porque van y se confunden. No, ha sido un gusto a Marcela, pues que ya la había visto, María Adelaida, que fue profesora de mi hija, mejor dicho, aquí estamos, y pues a Eduardo, que lo conozco desde años atrás en el Ministerio de Educación. Unos poquitos, porque también somos muy jóvenes, recuerdo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues digamos, yo creo que ustedes han dicho, ustedes han mostrado toda la realidad de por qué es importante volver, y son los, digamos, son los que están en la silla donde están viendo todo lo que está sucediendo porque los niños no estén. Entonces, pensando un poco en lo que han dicho y para no ser tan repetitiva de por qué esto es tan problemático, o sea, ya sabemos que los entornos, que los colegios son entornos más seguros, que hay una tremenda inequidad, que se nos olvida que el país no es en el que vivimos nosotros, particularmente los que estamos aquí. El país es un país muy inequitativo, donde los niños, la mayoría el año pasado no tuvo educación, o tuvo, por bien que le fue, tuvo guías, y donde las condiciones sociales de sus casas se empeoraron en la mayoría de los casos. Entonces, pues estamos en una realidad tremenda en donde además al niño se le estigmatizó durante todo el año. Eso es un problema muy grande que tal vez no lo han mencionado ustedes, que por eso lo menciono, es desde el principio de esta pandemia entramos en un discurso en donde los niños eran una amenaza para el resto de la sociedad. Y eso es una cosa que los niños sienten y es una cosa que ya sabemos que no es, digamos, yo no quiero entrar a criticar si eso no era o era una responsabilidad hacerlo de esta manera. Efectivamente se creía que el COVID era una enfermedad respiratoria como todas las otras, en donde los niños sí son vectores complicados del virus. Muy rápidamente nos dimos cuenta que no, o sea, los primeros estudios empezaron a aparecer en mayo y nunca hubo un cambio de discurso alrededor del tema. Hasta el día de hoy se sigue oyendo que el niño no puede ir porque vive con el abuelo, con el papá de una comorbilidad, etcétera. Y entonces, pues yo voy a sonar terrible y yo, ni más faltaba, nadie quiere que el abuelo se infecte, ni que el papá que tiene la comorbilidad tenga ningún problema, pero el que se debe aislar no es el niño, es el papá o el abuelo. Y nosotros siempre ponemos al niño como algo que es dispensable. Eso no importa, yo lo acomodo aquí, lo pongo acá, hago allá, etcétera. Yo estoy, por ejemplo, parcialmente de acuerdo con la frase de Adelaida, María Adelaida, del tema de la resiliencia. Yo creo que los niños chiquitos no tienen la capacidad de resiliencia que tenemos los adultos. Yo lo que creo es que son obedientes y se resignan a una situación, pero después, años después, sacan el trauma que tuvieron por tener que concentrarse o focalizarse en una situación que era completamente adversa para ellos. Entonces, metiéndose en este, claro, y quiero decir con María Adelaida también que estoy muy agradecida con ellos porque los niños, pues ahí sí se pega lo que ustedes han venido diciendo, son absolutamente responsables, juiciosos, o sea, es una cosa, ¿no? Yo estoy cerca de niños entre los 2 y los 5 años, muchas veces todos viven con su tapabocas, todos se van y se lavan las manos juiciosísimos, o sea, eso de no darle, mejor dicho, se apega al tema de que nosotros creemos que los niños y jóvenes son menos. Tenemos una sociedad en donde consideramos que como no son adultos todavía, ellos no valen lo mismo que los demás. Y eso al final es lo que ha tendido a que esta situación se alargue por tanto tiempo, volviendo a decir que el cierre era necesario y que de pronto algunos cierres en el camino también, porque nada es blanco y negro en esta situación en la que estamos, tenemos que aprender a vivir como estamos, pero claramente los niños y los jóvenes han sido los más sacrificados, es el único sector que, excepto en unos pilotajes que logramos hacer algunos a finales del año pasado, no tuvieron educación durante todo el año.
Eso no le ha pasado a nadie y todos hemos tenido un año dificilísimo y todos hemos sufrido consecuencias tremendas y nadie se está poniendo en el zapato de los niños de pensar que ellos han tenido esto, pero todo el año. Y ahí me pegó una cosa, Eduardo, que dijiste al principio, que es el derecho fundamental a la educación y el derecho de los niños. En este país eso no se ha asumido del todo. Por alguna razón tenemos un listado con una jerarquía de derechos fundamentales, porque el de la educación siempre está como más abajo, como si eso pudiera jerarquizarse de alguna manera. Y pues el tema del derecho de los niños sobre los adultos es claramente una muestra de cómo la Constitución no se está cumpliendo, porque eso fue justamente lo que no se hizo el año pasado. No estuvo el derecho de los niños y los jóvenes por encima del de los adultos, todo lo contrario. Entonces, pues digamos, yo en este esfuerzo que hicimos con varios colegas de unir a la sociedad civil, pues a tratar de hacer conciencia, no solamente de la importancia que ustedes han repetido tanto en términos educativos y además son mucho más expertos que yo en ese tema, sino además pues de los temores, digamos, que están y del tema de que efectivamente hay como un médico nos dijo esto el otro día, Pablo estaba en esa reunión, dijo que el sector educativo se acomodó a una nueva realidad que no es una realidad ideal para los niños, de pronto sí para los adultos que rodean el sector, y desacomodarse de eso está costando mucho trabajo. Y todos los días que pasan son más aprendizajes perdidos, son más niños en situación de vulnerabilidad, son más niños en situación de violencia, son más niños con problemas nutricionales, son más niños en la primera infancia y en la primaria quietos y sin la capacidad de aprender a leer y escribir en el momento que corresponde y sin hacer las conexiones neurosensoriales que tienen que hacer. Y entonces ahora el discurso empieza a ser un discurso, y es el contexto donde quiero ponerlos muy rápidamente para terminar la intervención, empieza a ser un discurso de que sí se puede, pero vamos lentamente, vamos a ir aplicando los protocolos, vamos a ir validando esto aquí, vamos a ir negociando con el que toca negociar para abrir, y al final volvemos a hacer lo mismo, los niños siguen esperando. Tuve una interacción hace poquito que me decía, pues que vi una planeación de alguna entidad territorial, no voy a entrar, digamos, en cosas particulares, en donde la programación de apertura era 3 meses. Y la respuesta, que la pregunté inmediatamente, es, ¿pero por qué se va a demorar 3 meses? Y entonces, no, porque hicimos un estudio y esas son las mejores condiciones para todos y están no sé qué excepcionalistas. Y pues yo solo le pude contestar, para todos menos los niños. Otra vez, puede ser perfecto para el sector público, puede ser perfecto para negociar, puede ser perfecto para que todos nos vayamos preparando y perdamos los miedos, puede ser perfecto para listar las instituciones, pero los que siguen esperando son los niños. Entonces, pues nada, es simplemente hacer un llamado a una realidad que ustedes están mostrando mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, de que esto no es una cosa que simplemente toque hacer y ya todos decimos que toque hacer, sino que es que toca hacerlo rápidamente, efectivamente, con los recursos que se necesitan, y toca considerar que el sector educativo está pasando por una emergencia. Esto no es como siempre, le pasó una pandemia por encima y lo afectó tremendamente, tal vez el sector más, y no nos estamos comportando como si realmente estuviéramos en una emergencia para resolver el tema. Muy bien, muchas gracias. Importantísimo, de acuerdo. Hoy tenemos lecciones aprendidas y contamos con nuevas evidencias y no hemos sido capaces de cambiar de opinión o revisar nuestras creencias iniciales. Pensamos que la idea que tuvimos hace un año sigue siendo la mejor idea y no tenemos la misma capacidad autocrítica como sector. Los niños y las niñas no tienen voz y yo creo que por eso es que estamos en esta movilización de la sociedad, por darle voz o ser la voz de esos niños y las niñas. Y pues yo sí creo que tenemos que seguir trabajando en torno a esos miedos y no dejarnos que nos manejen con falsas dicotomías, como que no podemos abrir los bares porque vamos a abrir los colegios, entonces ahora es culpa de los colegios que no podemos abrir los bares. Entonces, pues en realidad hemos perdido las luces. Nos queda media hora, entonces voy a pedir que seamos muy breves en terminar de redondear los retos, porque en la respuesta anterior ya aparecieron retos. Entonces, si quieren, hacemos una ronda súper breve y muy rápida, les pido, de esos retos que yo creo que, pues ya, como dije, aparecieron en las respuestas anteriores, pero para hacer una ronda mucho más ágil, si quieren, sobre esos retos, te doy la palabra, Marcela, y pasamos así rápidamente en el mismo orden anterior. Gracias, Eduardo. Sí, para ser muy breve, yo creo que yo identifico 2 grandes retos a nivel nacional y 3, 4 retos muy particulares para la educación privada.
a nivel nacional, yo creo que un reto asociado a una necesidad, algo que debe suceder, pienso yo, es una articulación real de los entes de gobierno, porque realmente también ha sido muy difícil para los colegios que hemos tomado la decisión de regresar. Nosotros también ya abrimos, desde el año pasado tuvimos un programa piloto y ahorita estamos en alternancia, pero es muy difícil avanzar cuando recibimos mensajes contradictorios de parte de los entes del gobierno. Tienen que trabajar, pienso yo, de manera conjunta el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud e incluso el Ministerio de Trabajo, porque esto los involucra a todos. Si va a haber parte del tiempo que los niños van a estar en casa a cargo de un cuidador, pues ese cuidador tiene que tener la flexibilidad laboral para estar allí cuidando a ese niño o haciéndose cargo de su parte escolar. Y en segundo lugar, creo que a nivel nacional hay una gran necesidad de educar a las comunidades. Yo pienso que nosotros como instituciones educativas tenemos la responsabilidad de educar y educar principalmente en el autocuidado y en el cuidado que implica regresar a los colegios. Estoy totalmente de acuerdo, no voy a ser reiterativa, pero los niños aprenden a manejar un protocolo de bioseguridad en un par de días. Realmente eso funciona así, pero somos comunidades de padres, somos comunidades de empleados, somos comunidades de profesores, y creo que los colegios tenemos la obligación de educar a nuestras comunidades sobre la evidencia científica, educarnos y prepararnos para ese retorno a las aulas. Ya a nivel de colegio, de mi sector, digamos, de los colegios privados, pues obviamente se deben garantizar las condiciones para el regreso, ya se sabe cuáles son esos puntos clave de los protocolos de bioseguridad, higiene, ventilación, baja ocupación, distanciamiento social, uso de tapabocas permanente. Si cumplimos con eso, estamos listos para funcionar. También quiero decir que pues un gran reto, y esto sí es pues creo un reto bien particular del sector privado, pues es el modelo de alternancia. Realmente funcionar en la alternancia es un gran desafío. Nosotros lo estamos viviendo y es muy complejo tener una población en el colegio y una población en la casa, Sí. sin duplicar a los profesores, obviamente, porque si se pudiera hacer eso, pues resuelto el problema. Claro. Son dos colegios, pero con la misma cantidad de profesores, atender dos poblaciones, una en casa, una en el colegio, es un reto muy grande, que no tengo tiempo ahorita de entrar en detalles, pero es el reto al que nos estamos enfrentando en este momento. Claro. Otro reto del sector, pues claramente es mantener la confianza de los padres de familia, que pues todo esto nos ha afectado tremendamente a todos, la incertidumbre es muy difícil de manejar y los padres de familia, pues por supuesto, sienten incertidumbre y sienten desconfianza, y yo creo que es obligación nuestra alimentar esa confianza. Y yo creo que esa confianza se mantiene si los colegios demuestran estar tomando decisiones basadas en evidencia, si mantienen una comunicación clara y transparente con los papás, y sobre todo, y yo creo que esta es mi gran recomendación, si puedo dar una recomendación para todos los colegios, tener una hoja de ruta clara de manejo de casos de contagio de COVID, porque los contagios van a seguir sucediendo y van a suceder en los colegios. Y el problema no es ese, el problema es cómo lo manejan los colegios. Y tener un paso a paso claro, escrito, comunicado a los papás, donde diga, si un niño se contagia en el colegio, esto es lo que hacemos, paso por paso, eso genera mucha confianza y mucha tranquilidad en la comunidad de padres de familia. Que no sea un misterio, Claro. ¿será que va a haber un contagio o no? Y si hay, ¿cómo vamos a reaccionar? No, ya está claro, hay una hoja de ruta. Y finalmente, que es un desafío que realmente no identifiqué yo, sino han identificado mis profesores y mis jefes de área, es que la alternancia es un modelo en el que vamos a estar bastante tiempo, y mantener la motivación de los estudiantes hacia el colegio, que en principio, pues claro, regresar es muy emocionante, pero funcionar en la alternancia también es difícil para ellos, y funcionar con unas condiciones es regresar al colegio, pero no al mismo colegio, ¿no? Hay unas condiciones diferentes, y mantener la motivación de los estudiantes hacia la experiencia escolar en un modelo de alternancia también es un desafío importante para los colegios, que yo creo que tenemos que tener en cuenta para mantener a nuestros estudiantes, pues por supuesto, motivados y enganchados con su proceso de aprendizaje. Muy bien. Gracias, Marcela. Adelaida, brevemente, Sí, además gracias, de lo que ya escuchamos, ¿qué un par de retos nos puedes decir tú específicos? Pues mira, yo me acojo a todo lo que dice Marcela. Yo pienso que
durante este año la infancia fue más invisibilizada que siempre, o sea, llevamos mucho tiempo de verdad promoviendo pasar de una cultura solo del cuidado a una cultura de la educación, de la co-construcción de conocimiento de aprendizaje. Y sobre todo para los niños de 0 a 3 años, realmente no los mencionamos nunca. Yo creo que hoy tenemos un reto de ahora qué va a pasar, cómo nosotros vamos a abrir también estos espacios para los niños menores de 3 años y para los niños en situación de discapacidad. ¿Cómo vamos a lograr que dentro de toda esta operación y dentro de esta modalidad en la alternancia, pues nosotros también podamos acoger un sistema educativo muy incluyente para niños que tienen alertas en el desarrollo, niños que tienen diferentes situaciones de discapacidad? Y ahí viene otro reto gigante, Eduardo, y es el no. Me da muchos nervios que entremos ahora a los centros educativos a decirle a los niños, no, no coja, no vaya, no puede hacer esto, tiene que guardar la distancia. Tiene mucho que ver con esto de la confianza realmente y de la disposición que tenemos como adultos de entender y de confiar en la capacidad que tienen los niños para manejar esto. Entonces, quiero terminar con un reto y es, ojalá que no lleguemos, ya lo vimos nosotros en los centros privados que hemos tenido abiertos, y es que se han ganado cosas en términos de entender. Esto nos ha hecho visible muchos vacíos que habían en la educación antes, la participación, la organización, la importancia de la anticipación, la importancia de la involucración de las familias en la educación de los niños, de la alianza que necesitamos tener el centro educativo con las familias. El reto que veo gigante es que no volvamos entonces a caer en la misma escuela, en el mismo sistema, en el mismo paradigma educativo en el que venimos siempre, sino que capitalicemos todos estos aprendizajes, logremos subir el nivel que tenemos nosotros como educadores, que logremos alinear la imagen que tenemos del aprendizaje, la imagen que tenemos de los niños, de cómo sucede ese aprendizaje, de la capacidad que tienen ellos, para que los hagamos visibles, Eduardo, porque el derecho a la educación hace que los niños sean muy visibles, que no se nos pierdan otra vez. Maravilloso. Ojalá que al regresar podamos aprovechar para superar muchas de las cosas que ya tenemos identificadas sobre la educación tradicional. Julio, rápidamente, retos, tres retos, una recomendación. De las cosas buenas que ha dejado este momento, esta crisis, es precisamente eso, una reflexión sobre la educación que de pronto hace rato no teníamos como tan real, ¿no? Porque a veces hemos botado mucha corriente sobre educación, pero una cosa es un problema de estos tan fuerte que nos puso a todos a pensar y a buscar y a plantearnos retos para que las cosas mejoren, porque si no mejoramos en educación, perdimos el año, ¿cierto? Yo pienso que los maestros, y cuando hablo de maestros hablo de todos, directivos, todos los que tenemos que ver con la educación, debemos revisar cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión en la sociedad, cuál es nuestra responsabilidad social más importante, ¿cierto? Tenemos que mirar eso porque a veces me parece que se nos pierde como de vista ese foco que son los estudiantes, ¿cierto? Ese es un reto grande. ¿Y eso cómo se logra? Con mucha reflexión, con mucho diálogo pedagógico al interior de las instituciones educativas. Y hay que encontrar esos puntos a veces tan dispersos, tan diferentes, pero hay que encontrarlos. Y no nos debe dar miedo enfrentarlos. Y en el sector oficial es más difícil enfrentarlos, pero hay que hacerlo. Otro reto grande es acercar los diferentes niveles que tiene el sistema educativo en Colombia. Yo no sé, me parece muy triste que el ministerio vaya por un lado y los maestros vamos por otro. Eso, y casi siempre que hay una posición, los otros tienen la otra completamente contraria, ¿sí? Sea del lado que sea. No estoy sacando la cara especialmente por ninguno de los dos lados, pero tenemos que buscar una reconciliación del Estado no digamos, del gobierno y de las autoridades educativas
nacionales, regionales, municipales, con los maestros, porque estamos peleando cuando deberíamos estar todos remando hacia el mismo objetivo, ¿cierto? Hacia el mismo puerto. Y eso nos desgasta muchísimo, muchísimo. Yo gasto mucho tiempo en eso en mi institución. Me parece que no vale la pena gastarlo en eso. Entonces, acercarnos. La otra es también que el ministerio, y en ese acercamiento también debe haber un reconocimiento. El ministerio tiene una gran deuda con la educación y si bien uno ve que han hecho esfuerzos, porque se ven esfuerzos, pero sí falta más inversión. Y sobre todo en estas regiones tan apartadas. Yo a veces voy a los megacolegios, a una ciudad y yo digo, wow, qué envidia, ¿cierto? Entonces sí, también debe haber, el ministerio debe mirar, y sobre todo en infraestructura, en conectividad, por Dios. Pensábamos que Colombia estaba unido. No, Colombia no estaba unido. Colombia estaba separado por la falta de conectividad, por la falta de recursos comunicativos, ¿cierto? Y un reto adicional o una propuesta mejor, es, tenemos que escuchar más a las comunidades, a esos padres de familia, en sus angustias, en sus realidades, y a esos niños. Me decía un estudiante de 11 estos días, rectora, nosotros, ¿por qué no nos llamaron nunca a hablar de esto, de estos temas, a preguntarnos si nosotros queremos, porque nosotros queremos estudiar, pero no nos llaman a preguntarnos eso? ¿Será que nos va a tocar hacer lo que los maestros que protestan tan duro? Y entonces uno dice, ojalá. Miércoles, estamos fallando la democracia, le estamos fallando. Esa sería como toda la razón. Toda la razón. En efecto, es bueno ser la voz de los que no tienen voz, pero hay que darle voz, porque ese es el verdadero empoderamiento. Y los niños, las niñas y los jóvenes son sujetos de derecho y son reconocidos por nuestra Constitución. Y estamos de acuerdo, ese es un punto fundamental. Y también aquí quedamos en otras falsas dicotomías, y es que si usted no piensa como yo, entonces es que usted está con el gobierno, si usted no piensa como yo, es que usted está con la oposición, pero en realidad no podemos negar que hay posiciones y transiciones intermedias y que podemos encontrar diferentes alternativas a distintos problemas en diferentes contextos. Pablo, sé que tienes muchas recomendaciones y mucha experiencia en esto. Rápidamente, ¿qué nos puedes decir a todos los que estamos escuchando? Gracias, Eduardo. Pues miren, yo empezaría por decir que la reapertura de colegios es tremendamente compleja. O sea, si alguien cree que esto es fácil, yo creo que no tiene ni idea. Dicho eso, es importante entender que esto no ha sido fácil para nadie. Es decir, la complejidad está para todos los sectores que se han adaptado a la pandemia. Entonces, el hecho de que sea difícil no implica que no lo hagamos. Algunos de los retos que hemos vivido en Alianza Educativa. Primero, un reto de liderazgo. Yo creo que en una situación como esta, y Isabel, tú lo decías con esta noción de emergencia, necesitamos un liderazgo con determinación que movilice a las comunidades a creer que sí se puede y a construir esa capacidad, porque si decimos como, pues cada uno revise, allá Julio César, usted mire a ver qué hace, consulten, pues nadie lo va a hacer. Esto es un tema de liderazgo muy fuerte que es distinto a imponer. Esto no se trata de decir abra porque abra, pero sí un liderazgo que genere confianza y que movilice a las comunidades educativas. Muchísima información. Lo que nos hemos encontrado al principio es que hay una gran desinformación sobre los riesgos, sobre, digamos, las implicaciones de bioseguridad. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es empezar por informarnos mejor. Hay un grandísimo reto curricular. Sí, para mí eso es un regalo de la pandemia, porque si algo nos cuesta trabajo a los educadores es priorizar un currículo, y cuando uno le dicen, usted tiene que tijeretear la mitad del currículo, qué hace y por dónde empieza, y yo creo que eso necesita también unas áreas académicas con mucha berraquera para decir, sí, corto por acá y priorizo esto y menos es más, porque no es nada fácil. Hay un grandísimo reto operativo, el rompecabezas, creo que Marcela, tú lo mencionabas, de la alternancia es tremendamente complejo, sobre todo en contextos oficiales. Nosotros tenemos 40 estudiantes por salón, a veces 42, 43, 26 estudiantes por docente en promedio, y eso ya muestra que ese rompecabezas de virtualidad y presencialidad es tremendamente complejo, pero se puede. Hay un reto grande de comunicación y transparencia con las comunidades, y también ustedes lo dijeron, nosotros en Alianza en los pilotos tuvimos varios casos de sospecha y tuvimos que aislar burbujas y tuvimos que aislar docentes, y lo primero que hicimos fue activar puestos de mando unificado, comunicar a las familias, comunicar a los docentes, nos pasó esto, y en eso tú lo dijiste, Marcela,
Es decir, si esto no parte de la transparencia y de la confianza, la gente empieza a decir, oiga, rector, usted no me está contando la verdad o cuáles son los riesgos. Y yo cerraría con dos temas importantísimos. El primero es las interacciones, el reto pedagógico que hay en esa alternancia y en esa presencialidad. Y tú lo decías, María Adelaida, imagínense un pobre estudiante que vuelve con toda la emoción y lo podemos hacer una fila, no puede tocar a nadie, no puede hablar con el vecino en clase. Entonces tenemos que aprender a, respetando la bioseguridad, generar esos procesos de interacción, esos procesos pedagógicos. Eso no es fácil. Y el último es confianza. Realmente, para que esto funcione necesitamos confiar, que es distinto a estar seguros. Es decir, es como una confianza de el riesgo no se va a ir, pero podemos aprender a gestionarlo. Cuando empezamos los pilotos en Alianza Educativa, el 23% de las familias quería mandar a sus hijos. La última encuesta que hicimos, ya el 65% de las familias quieren mandar a sus hijos. Eso muestra que la confianza se construye día a día y que para que más vayan necesitamos empezar a mostrar que sí se puede. Eso sería, Eduardo, como un mega resumen súper rápido de muchos temas que son importantes, pero que realmente van a ser claves para la reapertura. Maravilloso, maravilloso. Creo que hay una concordancia absoluta. Yo creo que es de la confianza y demostrar que sí se puede y que todo el mundo, pues todos queremos, pero en efecto retomamos el tema del miedo. Yo creo que un punto que a mí me va a encantar y seguimos es que si no aprovechamos lo que ya sabíamos de currículo y pedagogía y reformamos la educación como ya sabíamos que había que hacerlo, pues eso es lo mejor que nos va a dejar la pandemia. Y pues en efecto una emergencia sin liderazgo y sin inversión de recursos, pues nunca va a dejar de ser una emergencia y se va a convertir en una crisis cada día más profunda. Entonces, Isabel, para terminar. Bueno, entonces voy a retomar la última palabra de Pablo para decir, sí, es que yo creo que el reto más grande es que todos tenemos que entender que estamos en una pandemia, que la pandemia no se ha ido y que tenemos que vivir responsablemente en esto. No porque yo voy a mandar al niño al colegio es porque me garantizan que el colegio es 100% seguro y no tiene COVID y nunca va a tener COVID, ni que los adultos no puedan estar expuestos, etc. Es que tenemos que hacer unos sacrificios como sociedad para que los niños puedan volver a tener sus interacciones y tener su educación. Y cuando la necesidad epidemiológica se dé y las crisis que seguramente van a venir, porque pues todavía nos falta un tiempo de esto y ojalá tenga fin, digamos, no sabemos nada, que hay una frase que se repite mucho, pero que me parece supremamente importante, es que los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Es exactamente todo lo contrario a lo que hicimos nosotros. Fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Una vez entremos a esto, a mí, en términos de política pública y en esa dificultad que genera abrir, que habla Pablo, que es, obviamente es que todo lo que estamos haciendo hoy en día es mucho más difícil de lo que era antes. Claro, todo es posible, pero es mucho más difícil. Es que tenemos que volver esa apertura, ese cierre y esa apertura mucho más flexible. Y eso se pega al tema que dijo Marcela de la falta de unidad y de comunicación que hay, porque si eso pasa en el sector privado, en el sector público es 10 veces peor, y la soledad de los rectores, y Julio sabe de qué estoy hablando perfectamente, de lo que tiene y lo que no tiene que hacer, es tremendo, y una instrucción le llega por un lado y por el otro, y ahorita ya me contaron que mañana van a quitar los tapetes y los termómetros, y ya todos los colegios de Colombia compraron eso, y se gastaron la plata como no tocaba. Entonces empieza uno a decir, tenemos que entender con la comunidad cómo es que trabajamos y volvernos flexibles a una circunstancia que es la nueva circunstancia y que por más que queramos negar, es en la que estamos y es en la que estamos viviendo. Entonces, a mí me parece eso muy importante porque yo creo que ese es el reto más grande. Ahora, quién sabe cuándo terminemos de abrir. O sea, yo todavía, digamos, no creo que hayamos abierto mucho. Es más, estoy segura que no, pero no sabe cuándo terminemos. Pero ¿qué tal que nos toca volver a cerrar? ¿Y qué tal si nos toca volver a cerrar y para abrir nos toma otro año y medio? O sea, esto es una cosa, entonces tenemos que entender que la escuela se reinventa y que todos tenemos que tener las herramientas para vivir flexiblemente en el entorno en el que estamos, cosa que nos cuesta mucho trabajo en el sector educativo en general, tanto operativo como pedagógico, pero creo que ese es un mensaje muy importante. Y lo del reto de la alternancia, digamos, esto creo que esto nunca lo he dicho públicamente, pero creo que esto es el espacio para decirlo. Yo no estoy de acuerdo con la alternancia sobre decir. Entonces es una cosa. Ahora, digamos, el foco principal era que abrieran los colegios, pero es que yo creo que otra vez volvemos a un discurso generalizado
de las cosas. Hay colegios rurales en Colombia que no requieren de alternancia. ¿Por qué se van a poner a estar en alternancia? Los centros de desarrollo infantil, los jardines infantiles no pueden tener alternancia. Eso no les sirve a los papás, porque entonces ¿a dónde dejan los niños y a dónde los cuidan? Sobre todo a los más chiquitos. Entonces, una cosa son los aforos, que es donde empezamos, por eso empezamos a entender las cosas como no son, es que haya el espacio suficiente, que haya la ventilación, que pues que ojalá tuviéramos espacios afuera donde pudiéramos hacer la clase la mayoría del tiempo, etcétera. Y otra cosa es la alternancia. Estamos uniendo una cosa con la otra y me da muchísimo susto que otra vez volvamos a la generalidad, así como cerramos todos los colegios, aunque no tuvieran COVID y aunque fueran chiquitos y no tuvieran ningún problema y no hubiera ninguna, entonces ahora todos nos tenemos que ir a la alternancia. Yo creo que eso es un tema que tenemos que empezar a reflexionar y los invito a ustedes que están metidos en eso. Obviamente me parece que educativamente eso es un reto infinito y no sé si es peor que la virtualidad solamente, o sea, todavía no tengo claridad en eso. Obviamente no creo eso en este momento porque yo sí creo que hay una necesidad, digamos, infinita de que los niños vuelvan, aunque sea por cortos tiempos. Entonces, en ese sentido, pues la apoyo y estoy de acuerdo con que se haga así, pero rápidamente tenemos que empezar a evolucionar en eso también. El tema de la alternancia, pues se da por unas particularidades, de unas realidades particulares que tenemos, sobre todo en los cascos urbanos de Colombia. No es el caso en todos los territorios, no es el caso en la ruralidad, en donde, como dijo Pablo, pues tenemos demasiados niños por salón y no necesariamente los mejores espacios. Y entonces a esos colegios y a esas infraestructuras y a esos sitios tenemos que empezar a trabajar como en la emergencia educativa y probablemente deberíamos estar nombrando más docentes, que es como debería estar sucediendo la cosa, y probablemente deberíamos estar haciendo intervenciones de infraestructura. Todo eso lo vimos empezar a hacer el año pasado, obviamente, para que los niños también puedan retornar a la presencialidad permanentemente. Esto no es un tema, o que la alternancia pues sea mínima. Eso es una cosa que tenemos que pensar y sobre todo que por favor no nos vayamos a meter en la generalidad nuevamente, porque no hay que hacer alternancia en todas partes. Maravilloso. De acuerdo, yo creo que retomando la idea de Pablo que tomas, sería una necesidad primero pensar que esto no es complejo para todos, pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que no lo podamos hacer. Yo creo que hay dos puntos fundamentales y que debemos empezar a cambiar nuestro estado mental frente al problema, y es que debemos ser flexibles y saber que esto va y viene, y sobre todo debemos tener una estrategia diferenciada y no generalizada. Yo creo que son dos puntos absolutamente cruciales. Pues ya van a ser las 7 de la noche. Yo les prometí a ustedes que aceptaron esta invitación como mis panelistas, que no nos íbamos a pasar de la hora. Entonces, pues yo no creo, sino no me resta sino agradecerles, decirles que cumplimos con el tiempo. Pues no podemos abrir al espacio a preguntas, pero habíamos dicho que podía hacer un par de preguntas. Yo estaba revisando aquí el chat si me mandaban algunas cosas, pero ya nos quedan solo 4 minutos. Entonces, pues yo en realidad pues quiero decirles que me siento muy honrado también de que ustedes hayan venido aquí a este espacio de la Facultad de Educación, que hayamos podido compartir con un público muy grande. Por eso creo que es que hay una avalancha de comentarios y preguntas enormes. No sabría por dónde priorizar y comentaríamos alguna injusticia. Creo que decir que desde la Facultad de Educación seguimos apoyando pues a la sociedad, a los niños, a las niñas, a su derecho a la educación, pero que entendemos fundamentalmente a los profesionales de la educación, a los docentes y las docentes del país, y que por supuesto hay que garantizarles sus condiciones para que ellos puedan garantizar el derecho a la educación. Tenemos grandes retos. Uno que nos advierten todos es que no podemos normalizar la alternancia. Creo que esa es otra alerta muy, muy grande. La alternancia es una respuesta, pero no es la solución. Creo que eso ha salido a flote. Lo otro es que es verdad que los niños son obedientes, pero en realidad son capaces de comprender y de aportar y de cooperar. Y yo creo que hay que darles la responsabilidad que se merecen y asumirlos como sujetos capaces de poner su parte en esto. Me fascina. Agradecerles y decirles que tienen toda nuestra solidaridad. Nosotros en la educación superior estamos viviendo el mismo problema. Esta es mi aula de clase hoy en día. Estamos con el tercer modelo de alternancia. Mañana nos van a cambiar las medidas de la ciudad y mañana nos cambian el quinto plan que hayamos hecho, y pues así estamos todos en esta locura, en vez de poder tener dos puntos que, Isabel, me parecen fundamentales. Debemos diferenciar y no generalizar, y debemos ser flexibles y repetir esa frase que es cierta: los últimos en cerrar y los primeros en abrir.
antes que los centros comerciales, los hoteles, los bares, los aeropuertos o cualquier otra cosa. Una sociedad que no reclama por la educación de sus niños y sus niñas es culpable de esa situación de sus niños y sus niñas. La culpa es nuestra como sociedad, como padres de familia y como educadores, de los aprendizajes perdidos, un año de aprendizajes perdidos en lo cognitivo, lo emocional y lo social y en el desarrollo físico. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si quiere hacer, quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere dar un comentario final? Yo adicionaría, no me aguanto. Yo adicionaría una cosa que es muy importante, es que le hemos puesto otra recomendación, mucha presión a los padres de familia en la toma de decisión de si abren o no los colegios. Eso es una cosa que yo tampoco termino de entender. A mí me parece que el colegio tiene que estar abierto y el padre de familia decide después si manda o no al niño, no si el colegio se abre o no. Y eso es un tema que es muy importante porque estamos como transfiriéndole la responsabilidad a unos miembros, digamos, de la sociedad, pues muy importantes, que son los padres de familia, pero que no son los responsables de que el colegio esté o no esté abierto. Nosotros como Estado tenemos que garantizar que los colegios estén abiertos y después los papás definirán si mandan o no mandan a los niños y no al revés. Y yo creo que en eso también nos equivocamos. Claro, pero hay que movilizarnos como sociedad a hablarle a los responsables políticos, porque son ellos los que nos dejan abrir o cerrar o nos obligan a cerrar. No somos ni los padres, ni los maestros, ni los rectores. Es que ese es el punto. Y nosotros, los padres, los maestros y los rectores, queremos y sabemos la importancia, pero mientras tanto parece que nos damos contra la pared. Julio, aproveche que vino a Bogotá, hombre. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice antes de irse? Pues decir que excelente estos espacios. Qué bueno que la universidad promueve estos espacios porque necesitamos encontrarnos, miren, visiones tan diferentes del mismo problema, pero que en últimas entre todos podemos aportar. Yo de todos los panelistas tomé notas de cosas que yo digo, esto nos puede servir. Y es que este es un problema de todos y todos tenemos que apuntarle a las soluciones y hacer un aporte para que las cosas realmente cambien. Y también estoy de acuerdo con Isabel Segovia. La alternancia no es el ideal. No es el ideal. Ojalá que pudiésemos volver de una vez presencial y sin pensar que a este le mando trabajo virtual y usted se queda aquí en el colegio. Ojalá que pudiéramos dar ese paso. Muchas gracias por haberme invitado. No, muchas gracias. Cierra usted magníficamente este Pensar Educación de la Facultad de Educación. Les agradezco enormemente y supongo que me corresponde a mí darle las gracias al auditorio y a la audiencia y a ustedes por estar aquí. Y no sé, a Diego y a Catalina, si yo tengo que apagar este aparato o quién lo apaga. Muchas gracias a todos, Gracias. que estén muy bien. Muchísimas Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Luego, mucho gusto. Muchas gracias, Marcela. Mucho gusto. Gracias, Mil Pablo. gracias. Julio, maravilloso. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Chao. agradecemos Chao. a todos nuestros invitados y asistentes por su participación. Les invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones de Pensando Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Buenas noches. Un mensaje, había un tema muy importante que le preocupa a la gente sobre la salud mental y emocional y tendremos un Pensando Educación sobre ese tema próximamente, en continuidad con este que estamos trabajando ahora. Gracias a todos.